Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de la figura de Luis Ramírez, un terrateniente de San Bartolomé que al morir, bueno, pues donaba gran parte de su fortuna a los salesianos con una condición y era que creara unas becas ahora que nuestro invitado, Silvano Corujo, nos va a comentar cuáles eran las características. Una beca que se estuvo, bueno, ofreciendo y que dio a mucha gente, entre otros al propio Silvano, la posibilidad de estudiar bachillerato y carreras incluso, para poder, bueno, un poco, bueno, disfrutar de esa fortuna. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante 21 años se estuvo dando y mucha gente se benefició, el propio Silvano, pero después se ha dejado de dar, en algunos momentos con más o menos cuantía, y nosotros queremos saber un poco qué ha pasado y cuál es la reclamación que se hace ahora a los hermanos salesianos. Sin más dilación, pasamos a hablar con Silvano Corujo. Silvano, ¿cómo estás? ¿Bien? Estupendamente bien, muchas gracias. ¿Qué tal por Lanzarote? ¿Todo bien? Todo controladísimo. ¿Tú estás bien, todo bien en Lanzarote. moviéndote por el mundo? Por las sí, me muevo por Canarias, por la península, por Europa y también en Estados Unidos. También en Estados Unidos, pero bueno, tengo familia allá, tengo familia acá, hijos en Francia, hijos en Estados Unidos, tengo también alguna hija en Italia. Entonces, ¿Tienes hijos por todo lado del mundo? No, no. Bueno, no en todo lado del mundo. Solo en 3. Está controlada la situación. Está controlada, muy bien. Muy bien, los hijos son una bendición, que se dice. Por supuesto, nunca mejor dicho. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar, antes de hablar de las becas en sí, y ya me corregirás o matizarás lo que he dicho en la introducción, para decir, si puedes decir brevemente quién fue Luis Ramírez, por qué se da esa circunstancia de esa donación, de dónde sacaba su fortuna y cómo se acaba donando y creando esas becas. Bueno, verás, don Luis Ramírez llegó a ser un gran terrateniente por herencia directa de sus padres, era hijo único, su padre había muerto cuando era bastante jovencito, pequeño, más bien pequeño, y además de sus tías, él era de una inmensa fortuna. Al final disponía de 14 fincas muy grandes en la isla de Lanzarote, pero no en todos los municipios. Solo tenía propiedades San Bartolomé, Teguise, Arrecife y Tinajo. Claro. Exactamente. Sí. Y entonces él era un hombre bastante preocupado por la formación de la gente, por la cultura, por la naturaleza. O sea, hay muchos proyectos en su vida de replantar árboles en Lanzarote. Sí, tenía sus inquietudes. Sí, tenía muchas inquietudes culturales. Ajá. Pero en vida nunca trató de ayudar a nadie ni dar ninguna beca. O sea, él en vida nunca, de una forma directa, él nunca mandó a nadie a estudiar fuera con su dinero. Realmente él era un hombre que exigía esfuerzo. Pero bueno, su ilusión era que con sus bienes, que dispusiera a su muerte, una vez saldadas deudas y una serie de compromisos que tenía pendientes, pues decidió, en su testamento del año 1935, que toda esa fortuna restante se donase a los padres salesianos, a la congregación salesiana. ¿Por qué a los salesianos particularmente? Porque él era muy cercano, es decir, la familia de don Luis Ramírez tenía por ambos lados Rocha, los Rocha. Ajá. Los Rocha fueron una familia del Levante español, y cerca, y catalanes también, que ayudaron bastante al fundador de los salesianos, que era San Juan Bosco. Y entonces hay una tradición, bueno, tradición que llegó hasta mí. Yo tenía una compañera que tenía apellido Rocha también, y que estaba en las salesianas, porque su familia tenía una tradición de ayudar o de colaborar o de estar cerca de la formación salesiana. Entonces eso sí le preocupaba a don Luis Ramírez, pero no obstante, en vida, porque el Colegio de los Salesianos, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, se fundó en el 1923. Él nunca envió a nadie en vida de él con su dinero para que estudiase en los salesianos. Claro. Más bien lo que hacía era dar dinero a los salesianos para que ayudasen a niños necesitados, en general. Porque él, por otra parte, se ha dicho muchas veces que era masón. Bueno, hay grandes dudas de si era o no masón, pero lo que sí está claro es que era cooperador salesiano. Él pertenecía a la Asociación de Cooperadores Salesianos. ¿Y qué condiciones pone para que sean, cómo tenían que ser las becas? ¿Quién controlaría esas becas? ¿Quién elegiría? Efectivamente, su enorme patrimonio al final se traduce en 1,5 millones. Efectivamente, eso era una cantidad. Todas esas fincas, esas 14 fincas. Del año 50, ¿no? No, sería el año 54, 50, porque él muere en el 50. Eso. Él cuando muere en el 50, los albacea. Lo pregunto para también que la gente pueda saber, bueno, ¿qué era 1,5 millones de pesetas? Bueno, pues ahora lo voy a traducir en alguna forma, una cosa sencilla. Todas las fincas, esas que se subastaron, para que con ese capital
pero estrictamente los frutos de ese dinero, lo dice estrictamente, para que con los frutos de ese dinero se den las becas perpetuas que los salesianos, que la congregación salesiana pueda dar. Así es, esa es la expresión. Ese es pues ahora mismo, esas 14 fincas, hay algunas muy conocidas, la bodega es La Florida, la Casa de la Cultura de Arrecife, la de Agustín de la Hoz. Todo eso casino, era, ¿no? La sede del casino. Exactamente, la que fue sede del casino. Sí. Y también en parte sede de los sacerdotes y del obispado de Gran Canaria. Pues eso actualmente vale más de 10 millones de euros. Todo esa... Claro, una beca de 10 millones de euros. Actualmente todo eso valdría hoy más de 10 millones de euros. Sí, bastante más. Sí. No tienes que comparar lo que vale esto, lo que vale el otro. Y las otras 14 fincas, algunas cercanas, otras lejanas, pero siempre en esos municipios. Y casas, tenía sus casas. Le hace La Villa, le hace Arrecife, tenía una serie de casas. Pues esas 14 fincas que se subastaron, hoy valdrían más de 10 millones de euros. Sí, o sea que era una cuantía importante. Pero verás, te sigo precisando. Pues con ese capital, pero para ser exactos, con los frutos de ese capital que recibieron los salesianos, dijeron estos, pues os podemos dar a los albaceas. Los albaceas fueron los que gestionaron esta cuestión. 8 becas perpetuas para que chicos vayan de internos a centros salesianos. Hablamos de para terminar la formación hasta el bachillerato, preu, incluso carrera o... Hasta preu. Hasta el preu. Hasta preu, y lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve hasta el preu. Hasta el preu, sí. Luego hablaremos de tu parte, Bien, efectivamente. ¿Y qué conllevaban estas becas? Porque la gente puede perderse. No, estas becas eran 8 becas. Hicieron la promesa a los salesianos de dar alguna más para que también se incluyese a Yaiza, porque con 8 no se llegaba para Yaiza, porque eran 2 para Arrecife y 2 para La Villa, con lo cual si uno suma 8, nunca llegas, considerando que dijo él expresamente 2 para Arrecife y 2 para La Villa de Teguise. Resultando que esas 8 becas, que empezaron a darse en el año 54 y se dieron hasta el año 75, de una forma perfectísimamente ordenada, que es lo que tú dices, y que rigurosamente. Ahí te entre otros tú y otra gente. Sí. Se beneficiaron muchos chicos de Lanzarote, yo soy uno de ellos, con gran fortuna, por cierto. Consistían en residencia, alimentación, formación, estudios, transporte y material didáctico. Todo eso conllevaba la beca. El que tenía esa beca tenía una gran fortuna y una gran suerte en la vida. Lo tenía, para estudiar lo tenía todo si quería estudiar. Claro. Porque es lo cierto que si dejabas de estudiar, la beca pasaba a otro chico, y así sucedió en varios pueblos de Lanzarote. ¿Quién la elegía y qué condiciones? Verás, voy a precisarlo para que quede claro. Determinó que en cada municipio se creasen las juntas municipales formadas por el cura párroco, por el alcalde y por el juez municipal o juez de paz ahora. Por esas 3 personas. ¿Sabes? Los 3 primus inter pares. Así lo determinaron los albaceas. Para que, según su criterio, adjudicasen las becas esas 3 personas y además las controlasen. Los salesianos solo se limitaban a recibir a aquel chico designado por la Junta Municipal. Los salesianos solo intervenían en darle residencia, alimentación, formación, transporte, material didáctico y formación también, por supuesto, salesiana. Pero vamos, sí. Así es, así fueron. Y esto funcionó así perfectísimamente. Hasta el 75. Desde el 54 al 75. ¿Qué pasa ahí? 21 años. Esos 21 años. ¿Qué pasa a partir del 75? Pues pasa que dicen los salesianos que ya no hay internado para acoger a chicos en Gran Canaria. Ni en Las Palmas, ni en Teror, ni en Guía, que era donde tenían ellos centros. Y sin contar con nadie,
imponen que eso se traduzca, todas esas facetas de la beca, o esos componentes de la beca, que digo yo, residencia, alimentación, bla, 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 etcétera, etcétera, se traducen en una cantidad de dinero que se entrega a quien sea vía el párroco, sin contar ni con el juez de paz ni con el alcalde. Eso es algo que aceptaron algunos párrocos y yo digo siempre que en gloria estén, porque redujeron, aceptaron que los salesianos impusieran, porque eso no contaron ni con las alcaldías ni con los jueces de paz, porque dejó clarísimo don Luis Ramírez, estas cuestiones se toman por mayoría, pero hete aquí. Sí, ahí a los párrocos toman eso. ¿Qué, ¿Era una cantidad justa, económica, o Era una muy inferior a lo que has dicho tú, que sumaba todo? Pues, si yo comparo lo que yo necesitaba como estudiante para residencia, alimentación, etcétera, 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 material, eso se redujo a la quinta parte. O sea, de un plumazo se redujo a una quinta parte. Uno de los párrocos en concreto, porque me preguntó y me consultó, se opuso, pero no hubo manera. Se impuso el criterio de los salesianos. Y ahí, claro. Y ahí, pues hemos investigado qué niños o niñas, ¿quiénes recibieron esa beca? Pues, sinceramente, no hemos conseguido saber de nadie. Pues yo le pido a algún párroco que, por favor, si tienen archivos en sus parroquias... Vamos a hacer como esos programas de alguien busca a alguien, ¿no? Y si alguien está viendo la entrevista y si cobró o si tuvo algún tipo de beca, pues que se ponga en contacto con nosotros. Yo creo que tú lo pones bastante en duda, quieres decir, ¿no? No, porque cuando empezamos con esta actividad de la retoma de las becas perpetuas de don Luis Ramírez González, que conllevaban todos los aspectos que acabo de decir, y soy muy pesado, pero caramba, tengas en cuenta en qué consistía la beca. Bien, pues quisimos... Este señor es Luis Ramírez, ¿verdad? Este señor es Luis Ramírez. Sí, está sacando una foto de... Efectivamente. Don Luis Ramírez, para que sepan, fue alcalde de San Bartolomé, fue juez de paz de San Bartolomé, fue consejero del Cabildo de Lanzarote. Sí, un hombre ilustre. Un hombre ilustre, pero además muy entregado. También fue sindicalista. O sea, muy entregado a la causa, a todas las causas posibles. Laboral, sociales, efectivamente. Lo que nunca fue clérigo. No, sí que no era O sea, fue todo, era un hombre. Él decía, le decía a mi abuelo, y mi abuelo me lo contaba, mi abuelo trabajó con él, Pancho Corujo González. De hecho, en su testamento le deja una pequeña deuda de 60 pesetas que cobró mi abuelo. Era muy meticuloso. Decía, yo lo que soy es un buen ciudadano que quiere ser un buen cristiano. Eso es lo que decía el hombre. No, yo quiero ser un buen ciudadano y quiero a su vez también ser un buen cristiano. Porque él pensaba que si usted no es un buen ciudadano, usted no es posible que sea buen cristiano. Sí, claro. Eso es lo que decía él. Bueno, que decía mi padre, que le contaba a mi abuelo. Mi padre también trabajó con él. Cuento una anécdota. Cuando don Luis muere en Barcelona, porque murió viajando a Roma, de una peritonitis en la pensión, en una pensión de la calle del Carmen de Barcelona, junto a las Ramblas, llamaron a mi padre para que abriese la caja fuerte. Y mi padre, que era Domingo el Herrero, fue a la casa de la Florida y consiguió abrir, allí con unos taladros, consiguió abrir la caja fuerte. Claro. Y efectivamente la caja fuerte pues había parte de su patrimonio y sobre todo había documentación. Claro. Para que veas. Vale, retomamos y volvemos al tema de que, lo que te decía yo, que si pones en cuestión de que no conoce a nadie, de que se pagara esa quinta parte aún así de la beca, ¿no? Es lo que viene a decir. Conocemos, hombre, pero me encantaría conocerlo. ¿Por qué? ¿Pero crees que existe? Tú lo que crees es que no se pagó. Hombre, yo lo que sé es que los salesianos me afirman y me reafirman y me ratifican de palabra que eso se dio, que eso funcionó así hasta el año, digamos, 96.
O sea, 21 años más. 96. Pero aclaran y dicen que solo se daban a Arrecife, a San Bartolomé, a Tinajo y a Teguise. Se me reduce el municipio. Solo 4 Claro, municipios. por- O sea, que le habían las ocho. reducido, se habían reducido las becas a la quinta parte en cantidad económica y además se había reducido prácticamente a la mitad El número. del número de niños. Hemos intentado, porque quisimos una vez hacer un acto al que asistiesen los becarios de don Luis Ramírez. A ver. Y nos pusimos a buscar desde el año 2014, me puse a localizar. Nadie ha sabido decirme, nadie, ninguna de estas parroquias ha sabido decirme quiénes fueron los chicos o chicas beneficiadas con estas becas. Sí, vamos, que tú crees que no. Y a partir ya del 96 directamente, ya ¿qué pasa? A partir de ahí ya es que se suprime, ¿no? Efectivamente, ahí reconocen los padres salesianos que se dejaron de dar sin que nadie dijera, oiga, ¿y esto qué? Sin ninguna oposición por ningún... También ahí a lo mejor faltó, pues esa, por ejemplo, esta asociación que tienes tú, ¿no? La asociación Majadas de Mina, alguien que gestionara, una especie de patrón, fundador, ¿no? De una fundación, no había esa figura y se aprovecharon igual. Verás, los albaceas, curioso, los albaceas murieron sobre el 75. Yo para mí fue que los albaceas, porque yo tuve un problema con los salesianos, cuando yo dije que quería ser preu, en el 71, y los salesianos dicen que no puedo hacer preu. Que no cubría eso, que... Y evidentemente intervinieron los albaceas y asunto arreglado, porque evidentemente si las becas de don Luis Ramírez es para que el alumno aprovechado, o aprovechable, y aprovechado también de la beca, pueda conseguir sus estudios deseados en un contexto salesiano. Esa es la idea primigenia de don Luis Ramírez González. Era chicos que vayan a un centro salesiano. Y si en el Centro Salesiano de Las Palmas hubiese habido, por ejemplo, ingeniería de telecomunicaciones, yo hubiera hecho toda la carrera de ingeniería de telecomunicaciones en los salesianos de Las Palmas de Gran Canaria con el coste cero. Tú viajaste a la península, ¿no? Claro, tuve que irme a la península para hacer esa carrera que solo se estudiaba entonces, en el 71, en Madrid. Y Barcelona empezó 2 años después. Claro. Luego vamos a hablar de tu currículum, que también es muy interesante. Vale, entonces llegamos a la situación, vamos a llegar ya casi a la situación actual. Ya se empieza, sobre todo tú has sido el gran promotor de recuperar la beca. Quisimos encontrar, oye, ¿dónde están los becarios? Y me quedé verdaderamente obnubilado. Digo, caramba, ya han pasado 40 años y no hay ningún becario, eso es imposible. Porque a esa reunión, ¿cuánta gente del 75, anterior del 75 acudió? Sí, acudieron 3 personas más. ¿3 personas? Tres personas becarias más acudieron. Yo llamé a 3, pero claro, de mi época. Ajá. Ah, nada más que se juntaron... 3 de mi época que estaban por aquí y que pude localizar. ¿Y a cuántos pudiste localizar? Pude localizar a 3. ¿A 3 nada más? A 3 nada más. Ah, bueno, porque creí de que mi época. Sí, No, de mi época. Bueno, hay que tener en cuenta que las becas... Bueno, localicé a 5. Eso, vale. A uno de Tinajo y a otro de Aría, pero no pudieron venir al acto. Y localicé a 5 personas, pero claro, insisto, de mi época. No, pero lo digo porque podían, en todos esos 21 años, eran 8 por año, ¿no? No, es que si un chico era buen estudiante, estaba en el colegio durante 8 años. Yo estuve 9 por el preu. Por tanto, en 21 años serían 3 niños. Ah, vale, ahora lo entiendo. Pequeño detalle. Vale. No, tiene que terminar uno el profesor para dársela a otro también. Exactamente, mientras uno pueda... No eran 8 cada año, porque entonces cuando digo que poco localizaste, claro. Digo, es que quiere decir que se mantienen siempre 8. Vale, si uno deja de estudiar, viene otro. Pero claro, en mi caso, anterior a mí 1 y anterior a mí otro que ya falleció. Claro. Por eso, porque duraron, efectivamente, iban y estaban a lo mejor 7 años. Y el siguiente estuvo otros 7 años y yo estuve 9. Y justo cuando yo me fui, es cuando ya empieza la fórmula de dar un dinero, que no es lo procedente. Es decir, nadie, y tenía que haber sido alguien que dijera, oiga, padres salesianos,
Eso no es la beca de don Luis Ramírez. Cuando las hemos retomado, yo lo primero que les planteo a los salesianos es que nos den 8 becas de residencia y alimentación. Dicen, qué barbaridad, qué barbaridad. Eso es imposible, porque ese dinero ya está extinguido. Es un argumento infantil, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque la beca se planteó como beca perpetua. Y los salesianos, ¿en qué cree usted invirtieron ese dinero? Ellos lo invirtieron. En hacer edificios. Claro. Luego, Claro. los edificios ahí están. Sí, tienen un valor patrimonial y, Y han podido hacer su dinero. Y hay una rentabilidad anual. Claro. Es decir, cuando uno calcula qué rentabilidad anual tienen esos edificios, yo digo, y vamos, lo digo yo que soy agente de la propiedad inmobiliaria, por ejemplo, por afición, eso renta más de 500.000 euros al año. Lo que tienen ellos en... Lo que se construyó, lo digo con toda claridad, y si alguien no está de acuerdo conmigo, que venga y lo debata, Claro. que yo le entregaré la pertinente documentación. Es decir, el edificio de Las Palmas de Gran Canaria, que se llama edificio de primaria, que alberga a 700 alumnos. El de la calle León y Castillo, el grande. No, el grande es el antiguo. Ese lo cedió a los salesianos don Alejandro Hidalgo y Romero. Sí. El que está detrás, al final, Detrás de ese edificio. de ese edificio antiguo. Sí, sí. Que vendría a estar por el Julio Navarro. Exactamente, frente, sí. el más cercano al Julio Navarro, lindando con el Hotel Las Palmeras. Sí, 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 sí. Pues ese es un edificio Sí. de 4 plantas y sótano que alberga a más de 600 alumnos, Sí, sí. alumnos, alumnas. Sí. Y por cierto, ahí hay el 70% son, perdón, no llega al 70, 60% son chicas, 40% son chicos. O sea que la inmensa mayoría del colegio alberga a chicas, Bueno, no a chicos. Pues vamos a ir por ahí. Bien. Vamos a terminar ya en la situación en la que está ahora, cuando ya se recupera y se recupera. Porque lo has dicho, no, cuando se ha recuperado la beca, ¿cómo se consigue recuperar? ¿Y qué es lo que existe ahora? ¿Y cuáles son los obstáculos? Porque hay nuevos obstáculos. Bien. Y ahora, Como decía antes, lo que le pido yo al inspector de los salesianos, porque en realidad todas las juntas municipales me eligieron sin oposición de nadie, que yo fuese el interlocutor con los salesianos para retomar las becas. Conseguimos, en vez de 8 becas de residencia y alimentación, conseguimos una beca de residencia y alimentación y una ayuda total de 5.000 euros, a repartir en 10 becas ayudas de 500, para que se beneficiasen 10 chicos, chicas. Efectivamente, el año pasado se hizo correctísimamente, salvo en el caso de la parroquia de Yaiza, que el párroco de esa susodicha parroquia no adjudicó la beca a quien era la adjudicataria por la Junta Municipal, sino que él por su cuenta se la adjudica a otra persona, que desconozco quién es, asunto que hoy está en los tribunales y que los tribunales decidirán, pero evidentemente no se puede adjudicar beca de una forma oscura y de manera... Sin pasar por esa junta de 3 personas, ¿no? No, sin pasar por el proceso de convocatoria y selección por parte y adjudicación por parte de la Junta Municipal. Vale. Y ahora está también que los salesianos han puesto otra pega. Bien, entonces decíamos que hemos pactado, en vez de 8, no se negaron a que fueran 8, bueno, pues para empezar, durante 3 años, esto va a ser así, una de residencia y alimentación y los 5.000 euros repartidos en 10 ayudas de 500. Pero hete aquí que cuando yo trato con los salesianos, porque ese tema lo traté yo personalísimamente con los salesianos, y tengo las actas de las reuniones, se habló de que en España no había otra posibilidad, porque los salesianos de España son los que tienen que responder. Responde la congregación, no los salesianos de Las Palmas o los de Tenerife, responde la congregación salesiana en España. Porque no había, que todos eran mixtos, que solo había residencias mixtas. Y entonces la residencia mixta solo era el colegio mayor
de San Juan Bosco de Sevilla. Solo tienen un colegio mayor, decían ellos. Bueno, yo acepté su información, pero eso me sorprendía muchísimo porque cuando trataba yo el tema, hablé también del colegio mayor mixto que tenían los salesianos en Madrid, que era el San Juan Evangelista, célebre colegio, porque fue mixto con gran adelanto y era de salesianos. ¿Ese era el colegio mayor? Colegio mayor. El Johnny le llamaban, ¿no? El Johnny, ni más ni menos, el Johnny. Pero ese cerró ya. Ese cerró ya, por eso, digo, pues efectivamente, pues ya no hay más. Ese lo llevaban los salesianos. Ah, mira. Digamos, lo financiaba la Caja de Ronda de Málaga, pero, digamos sí, que... me acuerdo ahí en la zona universitaria. Hombre, claro, pero sin embargo, lo llevaban los salesianos. Entonces, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Si no hay otro lugar, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no vamos a crear un colegio mixto para el caso de la beca. Pero vete aquí, que yo seguí investigando y pateándome la península ibérica. Y me encuentro con que efectivamente existe una residencia universitaria mixta en Valladolid, con todas las posibilidades de estudiar lo que quieras, cerca de Madrid, porque pasa el AVE. O sea, puedes estudiar lo que quieras, donde quieras. Puedes estudiar en Madrid y residir en Valladolid. O sea, es un sitio fantástico. Y entonces yo reclamé que tenía que ser, esa beca mixta, tenía que ser para chico o chica. ¿Y por qué? Porque ustedes, congregación salesiana, pueden hacerlo. Y ahí han quedado, ¿no? No, ahí se han cerrado. A cal y canto y no admiten que para la congregación salesiana no conlleva ningún coste. Los costes de Sevilla, trasládelos usted a Valladolid. Es más, yo he contactado con Valladolid, he contactado con el resto de los salesianos de España. No tienen ningún inconveniente. ¿Y cuál es el motivo para poner una pega? Bueno, que los salesianos de Sevilla dicen que no procede, que lo prometido era tal. No, lo prometido era tal si solo era eso, pero es que yo he descubierto que existe una residencia mixta que se llama también Residencia Universitaria Don Bosco. El Colegio Mayor de Sevilla se llama Colegio Mayor Don Bosco. Sí, está en Sevilla, salesiano. Don Bosco está por todos lados. Evidentemente. Sí. Y yo me he quedado verdaderamente onnubilado. Y yo lo he planteado, o sea, yo soy parte de esa comisión que gestiona las becas, comisión creada por todas las juntas municipales sin ninguna oposición, y planteé que pidiésemos de una forma expresa a los salesianos que queríamos una residencia mixta para esa beca de residencia para no discriminar a las mujeres. Evidentemente, porque si usted puede evitarlo y no lo evita, si usted tiene la posibilidad de que sea mixta y no quiere... No, yo creo que está cometiendo hasta una ilegalidad, diría yo. Silvano, nos hemos ido muchísimo de tiempo. Bien. En un minuto, coméntanos cómo ha sido tu vida, porque en un minuto va a ser muy difícil, pero tú te beneficiaste de la beca. ¿Cuántos años estudiaste en los salesianos y qué estudiaste luego? Pues efectivamente yo estudié hasta preu de ciencias. Desde los 11 años, ¿no? Desde los 11 años, 10 y medio, 11 años, y entonces eso me catapultó. Fuiste a los salesianos en Las Palmas. En Las Palmas, el colegio salesianos de Las Palmas, sí, de Gran Canaria. Y entonces me catapultó a que yo tuviese acceso, porque yo, vamos, afortunadamente, pues fui un estudiante muy brillante. De hecho, fui premio mejor estudiante de todo el bachillerato y preu en el año 71. De toda Canarias. De la provincia. De la provincia de Las Palmas. De la provincia. Vale. Y eso me sirvió para catapultarme y que el Estado español de entonces, del año 71, me diese una beca que era de 100.000 pesetas. Una pasada, ¿no? Que era una pasada. La beca consistía en todo lo que yo necesitase para estudiar, más lo que yo ganase trabajando. Esa era la beca, una beca muy especial. Claro, debía haber muy pocas, ¿no? Muy poquísimas, y además duró solo 5 años. Duró los años de mi carrera. ¿Hiciste ingeniería de teleco? Yo hice ingeniería de teleco en Madrid, pero a su vez, cuando estaba en cuarto, como lo mío era la física,
a mí me apasionaba la física, pues yo hice físicas también a la vez. Yo acabé teleco y físicas prácticamente a la vez. Y luego también hice el doctorado en ingeniería y acabé 2 años más tarde. O sea que yo prácticamente, si yo acabé la carrera en el 77, hasta el 79 yo seguí estudiando el doctorado. Ajá. Y siempre con ayudas, con becas. Aunque ya entonces, cuando hacía el doctorado, yo daba clase ya en la universidad. Ajá. Es decir, los alumnos doctorandos daban clase en la universidad. Yo di clase 2 años en la universidad. ¿Y después que te dedicaste también a...? No, luego me dediqué a la industria porque me ofrecieron un trabajo en la empresa Nixdorf, que se dedicaba a la teleinformática y ahora bancaria. Cajeros automáticos, ¿no? Esas sí, cosas. Sí, ahora o Windsor. O las pantallas. Sí. Ahora es la Win... Sí. Sí. Winor, y bueno, ha variado de nombre. Vale. Sí. Resultando que seguí estudiando de una forma práctica en la empresa. Pero como tenía inquietudes, yo mientras trabajaba seguía estudiando. Entonces hice la ingeniería industrial, hice la ingeniería civil. ¿Hiciste derecho? Y también hice derecho, al final. ¿Cuántas carreras? Pues la verdad que... Y bueno, no te fue mal. No me fue nada mal. Pues vamos a cerrar la entrevista, ya no hemos ido muchísimo tiempo, pero bueno, todo esto fue gracias también a ese apoyo de la beca... A la catapulta de la beca de Luis Ramírez. Que me ofreció la beca de Luis Ramírez. Pues vamos a intentar recuperarla. Desde aquí te apoyamos en todo lo que se pueda. Necesitamos que nos apoyen, que las instituciones conejeras que conozcan el caso. San Bartolomé ayuda bastante, ¿no? San Bartolomé ha sido el que más, vamos, no ha salido perfectamente. San Bartolomé nos ha ayudado el que más. Loli Corujo. Sí, lo querías decir. Lo quería decir de una forma expresa. La alcaldesa Loli Corujo nos ha ayudado inmensamente. Y también la concejal, digamos, de patrimonio, que es la que nos apoya, que es Lola Fernández. Pues vamos a dejarlo aquí. Y ha sido un placer y ya te emplazamos sobre todo para en los informativos si hay cualquier novedad con el tema de la beca, todo lo que está también judicializado, por decirlo de una manera, nos vienes y nos lo cuentas. ¿Vale, Silvano? Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Y seguro que este tema va a dar bastante más de lo que parece. Bastante de qué hablar. Muchas gracias. Pues bueno, ya han conocido la opinión de Silvano Corujo y sobre todo esas becas de Luis Ramírez, esa posibilidad que dio. No eran muy numerosas, sobre todo en cantidad de alumnos, pero sí muy cuantiosas y que durante mucho tiempo pues permitió la formación de lanzaroteños que, como en el caso de Silvano, pues no solo le dio la oportunidad de estudiar una carrera, sino al final terminó con una buena beca, estuvo bien formado y esa beca le permitió a su vez estudiar varias carreras y desarrollar una carrera profesional que le está luchando también pues porque más gente pueda disfrutar de lo que él disfrutó. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.